Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de automatización y control. Hoy vamos a ver la lógica combinacional. En realidad, su nombre lo dice, viene de combinar entradas para obtener una salida dada. Y en particular vamos a tratar el álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, cuando comenzamos a hablar de los PLC, ¿sí? Los programadores lógicos controlables, ¿sí? Son máquinas secuenciales, ¿sí? De acuerdo a una secuencia dada en la cual se dan las entradas, por ejemplo, los pulsadores activan o desactivan una bobina, entonces, fíjense, eh, se puede dar, por ejemplo, si la respuesta es inmediata con un contacto instantáneo, la bobina directamente está prendida, ¿sí? O si hay un contacto temporizado, entonces transcurre un tiempo y ahí se enciende la bobina, ¿sí? Pero en general, son situaciones de encendido o apagado de un dispositivo, ¿sí? Por eso es que nosotros en la automatización y control de los dispositivos que utilizamos dentro de una línea de producción de bienes o de servicios, ¿sí? Porque como habíamos dicho desde un principio, también los servicios hoy en día constituyen una parte importante de la actividad humana, entonces ahí todo eso está automatizado, ¿verdad? Los cajeros automáticos, los tickets de avión, todo está automatizado, ¿sí? Tiende a automatizarse cada vez más, ¿sí? Las terminales para hacer pagos de servicios, eh, y ya de antes teníamos formas más primitivas de automatización, como el hecho de poner una moneda para retirar un café, una gaseosa, o también para utilizar un servicio de juegos electrónicos, ¿sí? Que ya eso evidentemente es más vintage, anterior, ¿verdad? Entonces, todas esas formas son también automatizaciones de servicios. Se basan en general en realizar, como dice en el ejemplo, activar o desactivar algún actuador, ¿sí? Que nosotros ya vimos toda la parte, teníamos los actuadores hidráulicos, eléctricos, teníamos los neumáticos y las combinaciones de esos tipos de actuadores, ¿sí? Y hay otros más también. Entonces, a través de este encendido apagado, por ejemplo, nosotros habíamos visto cuando vimos los actuadores hidráulicos que una válvula, ¿sí? Le daba una opción para activar o desactivar el cilindro hidráulico, ¿sí? O la válvula neumática activaba o desactivaba un cilindro neumático, ¿sí? Entonces, eh, lo importante es que las máquinas que utilizamos en la automatización de servicios y de industrias, ¿sí? Generalmente se consideran que trabajan de manera secuencial, ¿sí? En base, secuencial quiere decir que las órdenes se le dan de manera ordenada, valga la redundancia, a través del tiempo, ¿sí? Órdenes de encendido o apagado, ¿sí? Con ello podemos, también los sensores envían una señal, ¿sí? Para el control, por ejemplo, detectan el paso de una caja. Entonces, por ejemplo, se activa o se desactiva una bobina de una válvula hidráulica que activa o desactiva quizás alguna otra función. Entonces, siempre se basan en señales temporales que activan o desactivan alguna siguiente tarea, ¿sí? Entonces, eh, las salidas con las cuales se activa, por ejemplo, la bobina, ¿sí? Y esta bobina a su vez activa un cilindro hidráulico, por ejemplo, es una combinación de las entradas, ¿sí? Por eso se dice que son máquinas secuenciales, porque dependen de las entradas y las salidas que se le dan en un periodo de tiempo y siguen una lógica combinacional porque la salida es una combinación de una o más entradas, ¿sí? Entonces, en el álgebra de Boole o álgebra binaria tenemos solamente dos estados posibles, ¿sí? El encendido o apagado, 1 o 0.
¿sí? En general, 24 voltios o 0 voltios, 6 voltios o nada, ¿verdad? 5 voltios o 0 voltios. En realidad no es nada, sino que es un nivel de señal muy inferior a los 6 voltios que se interpreta como 0, ¿sí? Entonces, que está próximo a 0, pero no necesariamente es 0. Eso también hay que aclarar. Por simplicidad, podemos pensar que la señal es sencillamente así, ¿sí? Cuando tengo un 1, esa señal va a ir a 6 voltios y cuando voy a enviar un 0 digital, esa señal va a ir a 0 voltios, ¿sí? Y transcurre el tiempo. Por ejemplo, en el tiempo 1 envié un 1, en el tiempo 2 envié un 0, en los tiempos 3 y 4 envié un 1. Y de esa manera entonces se ve que es una señal temporizada, ¿sí? Entonces acá estoy enviando un tren de bits. Este tren de bits entonces me está permitiendo realizar algún tipo de acción, ¿sí? Boole fue un matemático inglés de 1815 a 1864, ¿sí? Y fue quien describió las reglas que conocemos como el álgebra de Boole, ¿sí? Que se basa justamente en dos estados posibles, 1 y 0 solamente, ¿sí? No hay otros estados. No es el único tipo de lógica, ¿verdad? Existen otros tipos de controladores con los cuales podríamos trabajar en la automatización y control. Quiero mencionar nomás, ¿verdad? Podríamos trabajar con controladores difusos, ¿verdad? Donde hay más estados posibles. También podemos trabajar con, hoy en día está entrando la computación cuántica, que se basa en superposición de estados. Entonces, hay otra forma en que nosotros podríamos hacer este trabajo de automatización. Pero actualmente lo que es más común en la industria y en los servicios es utilizar el álgebra binaria. ¿Por qué? Porque la computación digital, ¿sí? Es también la que está en auge, es realmente el álgebra de Boole todavía, ¿sí? En base a eso vamos a seguir trabajando un buen tiempo. ¿Mm? Pero están entrando otras tecnologías también para hacer el control de procesos industriales y de servicios, ¿sí? Entonces, en general en el álgebra de Boole tenemos un conjunto de dos elementos, el 0, 1, ¿sí? Los operadores binarios que son de suma y multiplicación, ¿sí? Y un operador unitario que es la negación del estado anterior, ¿sí? Hay que entender que 1 y 0 acá no son conceptos matemáticos, sino más bien estados de las variables, ¿sí? Quiere decir que se encuentra en el estado 1 o en el estado 0, ¿sí? Más allá de decir que son cantidades. Se habla de estados de variables. Eso es algo importante, ¿sí? Porque en realidad usamos el 1 y el 0 para representar a los estados, ¿ok? Las puertas lógicas, basadas en lógica de Boole, ¿verdad? Son componentes electrónicos representados por un solo símbolo, ¿sí? Tienen una o dos más entradas y tienen una función lógica, ¿sí? También tienen un circuito eléctrico, de hecho que se basan en, vamos a ver, pueden ser diodos, transistores de efecto de campo, transistores de unión, ¿sí? Y una tabla de la verdad. Esos son los elementos de una puerta lógica, ¿sí? Las puertas lógicas fundamentales del álgebra de Boole son la puerta OR, que hace la suma, el producto lógico AND, y la inversión o negación del estado anterior, que es la puerta NOT, ¿sí? Vamos a ver entonces la puerta lógica OR. Así como decíamos, tiene una simbología. Este es el símbolo de la puerta OR, ¿sí? También podríamos verlo en forma de una caja de que su valor es, se va a dar por dos entradas y una salida. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza esa suma, ¿sí? Se puede resumir que la señal de salida va a ser 1 si cualquiera de sus entradas, A o B o ambas, son 1, ¿sí? La salida de la puerta OR es solamente 0 cuando las dos entradas son 0. En cualquier otro caso, ¿sí? Si una de sus entradas, que puede ser B o A, o ambas entradas valen 1, entonces la salida es 1, ¿sí? Entonces la salida es
1 excepto cuando ambas entradas son 0. Si cualquiera de las entradas vale 1 o inclusive ambas a la vez, la salida va a ser 1. ¿Sí? Entonces esta es muy importante entonces comprender la tabla de la verdad porque me habla del comportamiento de esta puerta. ¿Sí? Entonces me va a dar un 1 si cualquiera de las dos entradas vale 1 o si ambas entradas valen 1, la salida va a ser 1. ¿Sí? La única posibilidad de que haya un 0 en una puerta OR, que es una suma, OR es suma, ¿verdad? Para las puertas lógicas, entonces OR me va a dar la suma de estas dos señales, la suma lógica booleana, ¿sí? Entonces 0 y 1 me da 1. 1 y 0 me da 1. Si ambos valen 1, vale 1. ¿Sí? Entonces esta es la tabla, la verdad, de la puerta OR. ¿Sí? Desde un punto de vista eléctrico, ¿verdad? Y para nuestro interés, este podría ser un motor, ¿verdad? Acá podríamos tener dos interruptores, ¿sí? Si cualquiera de los interruptores podrían ser, se puede ver a la puerta OR como dos interruptores en paralelo en un circuito, ¿sí? Si cualquiera de los dos interruptores está cerrado, entonces naturalmente va a haber un flujo y, por ejemplo, se va a poder activar este motor o una lámpara, podría ser, ¿sí? Entonces, acá se ve claramente el comportamiento de la puerta OR basado en interruptores, ¿sí? En lógica de interruptores. Sí, para que no llegue corriente a este motor, entonces ambas puertas deben estar abiertas, o sea, tiene que tener un estado 0. Y el estado 1 sería el estado cerrado de las puertas. Si cualquiera de los dos vale 1, ¿sí? O está cerrado, si cualquiera de los dos está cerrado, entonces naturalmente va a haber corriente aquí. Entonces podemos ver cómo la puerta OR también se puede utilizar una lógica de interruptores. Y de hecho que para nosotros, al programar los PLC, esta lógica de interruptores nos va a ser muy importante, ¿sí? Porque generalmente nosotros justamente vamos a querer combinar señales de entrada y de acuerdo a cómo se presenten esas señales de entrada. Si está presente la señal, por ejemplo, quiere decir que está cerrada, entonces va un 1. Si no está presente, lo representaríamos por un abierto y sería un 0. ¿Sí? Entonces, esto es una representación conceptual por lógica de interruptores, ¿sí? Lo anterior es la tabla de verdad digital de esta puerta, ¿sí? Porque es una puerta digital, ¿sí? Otra cosa es que también podemos ver en base al comportamiento en el tiempo de las señales. Fíjense que acá tenemos una señal temporal A y una señal temporal B. Fíjense que cómo va a ser la salida X, ¿sí? Fíjense, comenzamos al principio, en el tiempo 1, A y B están en 1. Entonces, naturalmente, por la tabla de la verdad, esto va a estar en 1, ¿sí? En el tiempo 2, la puerta A vale 0, la B vale 1, entonces una de ellas vale 1, que es la puerta B en este caso, entonces naturalmente la salida está a 1, ¿sí? En el tiempo 3, ambas entradas A y B están en 0, entonces naturalmente la puerta va a ir a 0 en la salida, ¿sí? Por último, en el tiempo, sería en el tiempo 5 ya, ¿sí? Va la entrada A 1, la B está en 0, entonces naturalmente la salida va a ir a 1 porque una de las entradas está valiendo 1, que es A. Entonces se puede ver también en un diagrama temporal como en la medida, porque esto es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Yo tengo una máquina que está disponible en el tiempo, entonces en un momento, por ejemplo, un sensor detecta la presencia de un objeto, ¿sí? Y se combina con alguna o con otro detector que está midiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, se le pide a la máquina que haga algo, ¿sí? Si ninguno de los dos sensores o detectores no está detectando nada, quizás la máquina no haría nada. Entonces, en realidad, por eso decíamos que son máquinas secuenciales, porque las, las entradas se dan de manera temporal realmente, ¿sí? Esto es la realidad, o sea, una entrada puede ir variando en el tiempo, ¿sí? Y se combina, por eso le decimos también combinacional, porque se combinan dos entradas para
dar una respuesta de salida que depende en realidad de ambas entradas, ¿sí? Y en este caso, entonces, la forma en que van a depender es por medio de una puerta OR, ¿sí? Cuya tabla de la verdad ya la estuvimos explicando. En general, repasando, la puerta OR solamente da 0 cuando ambas entradas son 0. En cualquier otro caso, si A o B valen 1, ¿verdad? O ambos a la vez, como en este caso, entonces la salida siempre va a ser un 1, ¿sí? La propiedad de la puerta OR, ¿sí? Como hablamos de que en lógica de interruptores se puede ver lo siguiente, ¿sí? Tiene una propiedad de identidad, A más A me va nuevamente a dar A, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos, si está cerrado, entonces me va a dar A. A más 0 me va a dar A, ¿sí? Porque una vez que, fíjense, si A vale 0, 0 más 0 me va a dar 0, ¿sí? Por otro lado, si A va a 1, entonces va a valer 1. Entonces, A más 0 puedo ver también que es igual a A, ¿sí? A más 1 me va a dar siempre 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este vale 0, como este vale 1, la puerta de salida ya va a ser 1, ¿sí? Independientemente del valor de A, la salida ya va a ser 1, ¿sí? Por otro lado, A más A negado me va a dar 1. ¿Por qué? Porque si esto vale 1, entonces esto vale 0, pero una de las puertas ya es 1, ¿sí? Por otro lado, si esto vale 0, la negación es 1, entonces también va a ser 1. Por eso me dice que A más A negado me da 1. Entonces estas son las propiedades de la puerta OR, ¿sí? Luego tengo la siguiente puerta que es la puerta AND. La puerta AND me va a hacer una multiplicación de las entradas, ¿sí? En una multiplicación, solamente cuando ambas entradas vale 1, la salida va a ser 1. En cualquier otro caso, la salida va a ser 0. Si ambas entradas son 0, naturalmente esto va a valer 0. Si esto vale 0 más 1, 0 por 1, mejor dicho, es 0. 1 por 0, 0. Solamente cuando ambas entradas valen 1, entonces mi salida es 1, ¿sí? Y la puerta AND se llamaba así por la suma, porque 0 más 0 me da 0. 0 más 1, obviamente me da 1. 1 más 0 me da 1. 1 más 1 en binario me da 1. Esa es la pequeña diferencia, que no es una suma directa aritmética, sino que es una suma binaria de que 1 más 1 me sale 1, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Pero el resto se le parece a la lógica tradicional entre dos números, entre los números 0 y 1, ¿sí? Solo acá varía un poco, ¿sí? Por eso, entonces, cuando tengo 1 más 1, mi salida es 1 cuando la puerta es una suma. Acá en la puerta de la multiplicación, solamente cuando ambas entradas son 1 vale 1. En cualquier otro caso, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, entonces me va a dar solamente en este caso. Entonces esta puerta AND me sirve para una situación tal en que necesite que ambas entradas estén en 1, ¿sí? Si ambas entradas están en 1, ahí recién la salida vale 1, ¿ok? La puerta AND puede ser vista como dos interruptores en serie. Se necesita que ambos estén cerrados o en 1 para que circule corriente y active, por ejemplo, este motor o esta lámpara. Entonces, se puede ver como puertas en serie. La puerta OR se podía ver como dos interruptores en paralelo, ¿sí? Y la puerta AND se puede ver como dos interruptores en serie, ¿sí? Nuevamente ahí tenemos un diagrama de tiempos o cronograma de cómo se van presentando las cosas, ¿sí? Fíjense que en este tiempo 1, ambas entradas están en 1, entonces naturalmente 1 por 1 me va a dar 1. Está bien. En el tiempo 2, una de las entradas ya es 0. Entonces 0 por 1 me da 0. Entonces la salida va a 0. En el tiempo 3, ¿verdad? Ambas entradas nuevamente están en 1. Entonces la salida 1 por 1 es 1. ¿Sí? En el tiempo 4, la señal B está a 0. Entonces 1 por 0 me da 0. Por eso esto va a 0. Y en el tiempo 5, entonces ambas señales son 0. Entonces acá vemos también el diagrama de tiempos o cronograma. Porque como decíamos, así realmente se presentan las señales. Van variando a través del tiempo y va tomando decisiones en base a las entradas que va teniendo, entonces se van dando las salidas. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos las propiedades de la puerta AND. ¿Sí? A por A me va a dar A. ¿Sí? A por 1 me va a dar
A nuevamente, ¿sí? A por A negado en este caso me va a dar 0 y A por 0 me va a dar 0. Entonces estas son las puertas AND, ¿verdad? Se puede demostrar de manera simple esto, ¿verdad? Si ambos valen 1, 1 por 1 me va a dar 1, ¿sí? Pero 1 era el valor de A luego, entonces por eso decimos que A por A me da A, ¿verdad? A por 1 me va a dar A. ¿Por qué? Porque si vale 0, 0 por 1 es 0, pero A justamente está valiendo 0, por eso se dice que es A. Por otro lado, si A vale 1, 1 por 1 me va a dar 1. Por eso es que se dice que A por 1 me va a dar A, ¿sí? Ahora, A por A negado me va a dar 0, y esto se ve, fíjense, si esto valía 1, 1, la negación de 1 es 0. 1 por 0, 0, entonces 0. Por otro lado, si esto valía 0, entonces 0 y su negación es 1. 0 por 1 es 0 también. Por eso se dice que A por A negado me da 0. ¿Sí? Por otro lado, A por 0 también me va a dar 0 naturalmente, porque acá independientemente de este valor, ya tengo sin lugar a dudas un 0 ahí. ¿Sí? La otra puerta es una puerta, un operador unitario que sencillamente invierte el estado. Si estaba en 0 va a ir a 1 y si está en 1 va a ir a 0. Esa es la puerta no, nada más. La inversión entonces del estado que pase de 1 a 0, de 0 a 1 es la función de la puerta NOT, ¿sí? Su lógica es directa, ¿sí? Porque sencillamente cuando está en 1, la salida va a cambiar ese estado. Si está en 0, la salida va a invertir, ¿sí? Acá nuevamente está 1, entonces la salida va a ser. Entonces eso nomás es el funcionamiento de la puerta NOT, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades que ya aplican tanto a cuando tengo dos operadores, A y B, ¿sí? La primera es la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad conmutativa aplica tanto a la suma OR como a el producto, ¿sí? Y se puede ver que eso es así porque si yo tengo estas dos entradas en paralelo, voy a tener también esta salida en paralelo. Por decirle, vamos a suponer que A vale 0 y B vale 1, ¿sí? Como A vale 0, esto está en abierto, pero B valdría 1, ¿verdad? Pero en este circuito, si una de las ramas vale 1, entonces naturalmente también por ahí va a conducir la electricidad. Entonces, el hecho de que B valga 1, quiere decir que la electricidad va a ir por acá, va a seguir conduciendo. Si B vale 1 en este otro diagrama, entonces va a ir por la rama de arriba. Por eso decimos que es asociativa, que es conmutativa. Podemos invertir A más B va a ser lo mismo que B más A, aplicando en el álgebra de Boole, ¿sí? Por otro lado, A por B también va a ser igual a B por A. ¿Por qué? Vamos a suponer que A vale 1. Entonces esto vale 1, pero B están abiertos, 0. Entonces 1 por 0 va a ser la misma cosa que 0 por 1, si es que A valdría 1. Entonces se cumple. A por B es igual a B por A, ¿sí? También se puede demostrar que esto es asociativo, ¿sí? A y B más C, cuando abrimos un paréntesis, quiere decir que ese circuito en paralelo se debe resolver primero, ¿sí? Se puede demostrar que esto también es igual a más B más C, ¿sí? Y por otro lado, también se puede demostrar que A por B por C es igual a A por B y luego estar multiplicando por C, ¿sí? Todo esto ustedes pueden agarrar, hacer la tabla de verdad, porque así se demuestra. Se pone la tabla de los posibles valores de A, B y C y se demuestra este hecho, ¿sí? Por sus tablas de verdad. La propiedad asociativa. La propiedad distributiva también se cumple en el álgebra de Boole, ¿sí? O sea, A por B más C va a ser igual a A por B y A por C, ¿sí? Se puede demostrar eso. Ustedes sencillamente imaginan un valor para B o hacen su tabla de verdad, reemplazan los valores de A, B y C y se puede demostrar también la propiedad distributiva, ¿sí? Por otro lado, A más B por C también es igual a más B por A más C, ¿sí?
se distribuye. ¿Sí? Por A más C. ¿Ok? Entonces, B por C está acá en esta rama. ¿Sí? Entonces, A más B por A más C también está distribuido. ¿Sí? Se puede ver entonces esta propiedad, se puede ver por sus tablas de verdad. ¿Sí? Hasta ahí entonces, en la próxima clase vamos a estar viendo un poquitito los teoremas de De Morgan ya, donde vamos a implementar esas puertas lógicas.